Y pedimos, Señor, que mientras nosotros abrimos tu palabra hoy, que podemos entender mejor y más acerca de esta relación que debemos tener con tu Espíritu Santo. Pedimos que nos ilumines, que nos hables, que nos muestres cómo ser aquellos que andemos en tu Espíritu. Perdona los pecados del que va a compartir hoy, porque son muchos. Y ayúdenos, Señor, ver a Cristo y solamente a Cristo. Y todos dijeron amén y amén. Se pueden sentar. Hace años atrás, cuando yo era un trabajador social, me senté en una mesa en el comedor para comer mi almuerzo con mi amigo y compañero de trabajo, Hugo. Y Hugo abrió su lonchera y sacó un sándwich y dijo: mortadela otra vez. Aborrezco la mortadela. Ayer comí mortadela el día anterior y comí mortadela el día antes que eso. Estoy harto de sándwiches de mortadela. Y yo le pregunté: bueno, ¿quién te prepara los almuerzos? Y él dijo suavemente: yo. Pero eso nos hace preguntar de por qué nosotros nos encontramos haciendo las mismas cosas que sabemos que nos van a traer infelicidad. ¿Por qué seguimos repitiendo esos mismos pecados, esos mismos comportamientos que sabemos que nos van a causar tanto dolor? Y eso es una de las grandes preguntas en comprendiendo la naturaleza humana. Si tienen sus Biblias, abran a Romanos capítulo 8, donde vamos a continuar en nuestro estudio en este libro. Estamos hablando del cambio, de cómo podemos cambiar, cómo podemos quebrar algunos de esos hábitos y tendencias, esos patrones pecaminosos que se aferran a nuestras vidas. Y en Romanos capítulo 7, Pablo habló de dos estrategias que comúnmente la gente usa. El primero es: la gente a veces crea reglas y restricciones. En eso, creando como una cerca que ellos piensan nos va a detener de salir fuera de la voluntad de Dios y caer en el pecado. Eso es lo que llamamos legalismo. Otros dicen: lo voy a hacer por mi propia voluntad, mi propia determinación, por mis propios esfuerzos. Y eso lo llamamos frustración. Y en ambos casos Pablo dice: no funciona. Si no, uno termina exclamando lo que Pablo dice aquí en Romanos 7:24, cuando dice: oh, soy un hombre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pues, ¿cuál es la respuesta por nuestras luchas con el pecado? Y en eso él comienza el capítulo 8, verso 1. Miren su texto. Dice: por consiguiente, no hay ahora condenación por los que están en Cristo Jesús. Recuerdan, esa palabra condenación no significa ser enviado al infierno cuando mueres. Esa es otra palabra por condenación. Esta condenación significa ser controlado o esclavizado al pecado. Y él dice: ya no hay esa condena, ese control, ese dominio del pecado para los que están en Cristo Jesús.
Los que anden conforme a la carne, los que andan conforme, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a la palabra no hace toda la diferencia, ¿ok? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Han alguna vez escuchado esta declaración? Que locura es hacer la misma cosa una y otra vez, esperando obtener diferentes resultados. Y a veces nosotros estamos haciendo eso, buscando y haciendo lo mismo, pensando que va a salir diferente, y no. Y estamos llegando a aprender que el cambio externo e interno no es una cuestión de voluntad propia o de crear nuevas reglas, sino es una cuestión del empoderamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ese cambio real y duradero del corazón humano internamente, que a su vez se vive externamente, no es la consecuencia de una estrategia diferente o una política diferente, sino que realmente el cambio duradero que todos anhelamos es el resultado de un trabajo sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de sus hijos. Pues mientras nosotros llegamos a tener un entendimiento más profundo de la relación más importante que tenemos en esta vida, y esa es esa relación con la presencia de Dios en este planeta, y eso es con el Espíritu Santo. Estamos nosotros estudiando el libro de Romanos y hemos llegado al capítulo 8, donde Pablo discute en esta sección de cómo podemos vivir victoriosamente sobre el pecado. Y nos ha dicho que el secreto de la libertad no está en creando nuevas reglas y requisitos, no está en tu propia voluntad o determinación, sino el secreto es aprendiendo a andar en el Espíritu Santo. Y yo creo que esto es de lo más importante para que nosotros lo entendamos. Por eso lo estamos tomando tan lentamente. Y me han escuchado decir esto por lo menos una docena de veces. Y te aseguro, antes que terminemos capítulo 8, lo escucharán otro docena de veces. Y eso es esto: que la vida cristiana no es una vida difícil de vivir. Es una vida imposible de vivir por tu propio poder. Y que nunca fue el plan de Dios para ustedes vivir la vida cristiana por su propio poder. Siempre fue su plan que la vida de Jesús fuera vivida a través de ustedes por su Espíritu Santo. Y eso es lo que nos quiere ayudar a entender Pablo aquí en el capítulo 8, donde está hablando de andando en el Espíritu. Eso es algo interesante, ¿ok? De Romanos capítulo 1 al 5 se menciona el Espíritu Santo 3 veces. En esos primeros 5 capítulos 3 veces se menciona el Espíritu Santo. En la última parte, que es capítulo 9 al 16, se menciona el Espíritu 6 veces. Adivine cuántas veces se menciona el Espíritu Santo en los capítulos que están entre medio, 6, 7 y 8. 19 veces. Y 18 de ellos están en este capítulo. Es como si Dios estuviera diciendo: ¿captan la idea? ¿Ok? Eso es la clave, eso es el secreto. Por eso yo digo que esta
es lo que tenemos nosotros que entender, que la clave de la vida cristiana es el Espíritu Santo. Miren su texto, Romanos capítulo 8, verso 2. Él dice, porque la ley del ¿quién? El Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Verso 4. Para que el requisito de la ley se cumpliera por nosotros, no, en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino que conforme al Espíritu. Verso 14. Porque todos los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Quiero que noten que hay esta idea de andando en el Espíritu y siendo guiado por el Espíritu, que Pablo lo usa intercambiándolo, ¿ok? Hablando de lo mismo. ¿Qué quiere él decir con eso? Andando con el Espíritu, guiado por el Espíritu. Bueno, primeramente hay que entender que el Espíritu no es una fuente de poder que necesitamos, en la que necesitamos conectarnos, sino es una relación que necesitamos desarrollar. No es una fuente de poder que tenemos que conectarnos a ello. No. Es una relación que tenemos que desarrollar. Estamos hablando de tener una relación con el Espíritu Santo. Y la gente inmediatamente, eso suena raro. Pero piénsalo, el Espíritu Santo es Dios. Él es una persona con P mayúscula. No como nosotros, persona, okay, que tiene personalidad, tiene voluntad, tiene pensamientos, tiene emociones, se puede entristecer. No es una fuerza, no es electricidad, no es la gravedad, es una persona. Y así como nosotros podemos tener una relación con Dios el Padre, entendiendo que Él es mi Padre y yo soy su Hijo, puedo tener una relación personal con Jesucristo. También puedo tener una relación con el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Bueno, la Biblia, para ayudarnos a entender esto, usa muchas diferentes ilustraciones, ayudándonos a entender el ministerio y el propósito del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ya vimos algunos de esos la semana pasada. Miramos cómo el Espíritu Santo es comparado con el aceite, ungiéndonos. Vimos cómo el Espíritu Santo es nuestro parácletos, que es nuestro ayuda. Y la Biblia habla de él en términos del viento, de agua, de una paloma. Y todos son pequeños como ilustraciones que nos dan un vistazo a la belleza de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Y lo que yo deseo en estos domingos es de librarnos de lo que yo llamo el ateísmo cristiano. Y esa es la creencia que sí, Dios trabajó en el pasado, con Moisés y con Abraham y con todos eso. Él trabajó en el pasado. Y yo creo que Dios va a hacer algo en el futuro, los últimos días, la tribulación y su regreso. Pero no está obrando presentemente. Y eso es una mentira del enemigo. Esta forma de ateísmo religioso, que creemos en un Dios del pasado, un Dios del futuro, pero un Dios ausente en el presente. Bueno, el Dios del presente, que obra presentemente, es el Espíritu Santo. Y quiero yo tomar un domingo más
viendo otro retrato que van a ver que va a tener sentido cuando lleguemos al texto. Pero quiero que miremos otra ilustración, otro retrato que nos describe quién es el Espíritu Santo y cómo trabaja en nosotros. Y eso es de entender al Espíritu Santo como nuestra guía. Nuestra guía. Pues para entender esto quiero llevarles a una vieja historia que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo capítulo 13. Pues si quieren voltear sus Biblias allá, pongan algo aquí en Romanos 8, porque vamos a volver, se los prometo. Y vamos a mirar esta antigua historia de Moisés y el pueblo hebreo. Como ustedes se acordarán que el pueblo de Israel había estado bajo esclavitud en Egipto por 400 años. En otra palabra, toda la generación nunca había tomado una pisada fuera de las fronteras de Egipto. Nunca, ellos habían pasado todas sus vidas confinados a este pequeño país. Pero por una serie de eventos que se desarrollaron rápidamente, el faraón los libera. El mar rojo se abre y aquellos que habían sido esclavos por siglos, ahora son librados y dejan a Egipto detrás de sí y van en ruta a la tierra prometida. Pero la verdad es no sabían en qué dirección ir. Nunca habían viajado antes. Habían pasado todas sus vidas en Egipto como esclavos. Ellos no sabían, vamos a la derecha, vamos a la izquierda. Pues Dios asumió el papel de ser su guía personal. Miren Éxodo 13:21. Dice, y el Señor, nota, iba delante de ellos. De día en columna de nube, ¿para qué? Guiarlos por el camino. Y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Pues el Señor apareció como una columna de fuego por noche, de nubes por día, y esta columna iba marchando enfrente de ellos, guiándolos a donde Dios quería que fueran. Qué suave. Y cuando el ejército de Egipto se arrepintió de haberlos liberado y viene detrás de ellos, capítulo 14, verso 19, dice que la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se les puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Pues esta columna se pone en medio como para protegerlos de los egipcios. Vayan al capítulo 40. Y ya cuando por fin llegamos al final del libro, somos recordados una vez más en Éxodo 40 y 36, que dice, y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los hijos de Israel se ponían en marcha. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Pues el pueblo de Israel literalmente fue guiado por Dios. ¿Te imaginas qué suave? ¿Te imaginas qué alivio? Cómo eso les removió todo sentido de ansiedad y de preocupación. Porque sabían exactamente dónde ir. Solo tenían que levantar sus ojos al cielo. En cualquier día de la semana, Moisés y los líderes tenían la opción de ir a la mano derecha y cruzar unas montañas, o a la mano izquierda y pasar por el valle, o enfrente seguir por el desierto.
Pero ellos no tenían que pensar mucho en qué dirección ir. Lo único que tenía que hacer es levantar los ojos y seguir esta columna. Y en la dirección que iba la columna es la dirección en que ellos marchaban. Y si la columna se quedaba, decían, ok, descansemos. Si se ponía a caminar, decían, empaque todo, nos vamos. Wow, qué suave. Ya no tenía que hacer decisiones. Qué alivio. Siri en tu teléfono no tiene nada contra esto. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos esta bendición también. Nosotros tenemos lo que ellos tenían en el desierto. Solo no tenemos que comer maná cada día. Y podemos darle gracias al profeta Isaías, que nos dice quién moraba dentro de esta columna. Isaías escribe en capítulo 63, dice, ¿dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo que su glorioso brazo fuera a la diestra de Moisés. El que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un nombre eterno. El que los condujo por los abismos, como un caballo en el desierto no tropiezan, como a ganado que desciende del valle. El Espíritu del Señor les dio descanso. Así guiaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. Pues la pregunta es, ¿quién guió los hijos de Israel? Ok, está en amarillo. ¿Quién guió los hijos de Israel? El Espíritu Santo. Ahora, esta no está escrito. Bueno, sí está escrito, pero y ahora, ¿quién te guía a ti? El Espíritu Santo. Y Jesús nos da esta promesa cuando dice en Juan 16, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os ¿qué? Guiará a toda la verdad. En otras palabras, Él no nos ha dejado en esta vida huérfanos, teniendo que decidir por nuestra cuenta. No, Él ha dado su presencia. Lo que los hebreos tenían, nosotros tenemos. Y eso es dirección sobrenatural. Pues si eso es el caso, pastor, ¿por qué me pierdo? ¿Por qué me confundo? ¿Por qué a veces lucho en sabiendo qué es la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, yo tengo algunas ideas del por qué eso sucede. ¿Por qué nos confundimos? ¿Por qué nos perdemos? ¿Por qué nos desorientamos? Y la primera es que tenemos que dejar de seguir una cultura que no sigue a Dios. Algunos de nosotros estamos tomando las pautas de nuestra vida de la cultura y no de Dios. Pero no podemos seguirle a Él si estamos siguiendo a ellos. Y eso no es mi opinión, es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Él dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Miren algunas promesas bellas que encontramos aquí. Primeramente dice que Dios tiene una voluntad por ti.
que dice Él que es buena, es agradable y es perfecta. La segunda cosa es que tú puedes saber la voluntad por ti. Dios quiere que sepas su voluntad por ti. Pero solamente sabrás su voluntad si dices: yo voy a seguirle a Él y no a ellos. Dios quiere que vivamos diferentes, no raros. No quieren que sean extraños, pero tampoco no quiere que nosotros imitemos al mundo. Él dice: no quiere que sigamos la onda de la cultura y de la sociedad, sino que busquemos de nuestro Hacedor la dirección en que nosotros andemos. Luego, Dios dirá al pueblo hebreo, el pueblo que Él estaba guiando por el desierto, les dirá: no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. ¿Sabe lo que sucede cuando seguimos la mayoría? Estamos en peligro de caernos por un precipicio. Y eso es lo que sucedió a 1500 ovejas en Turquía hace algunos años. Algunos pastores turcos reportaron la cosa más extraña que habían visto. Y eso fue que 1500 de sus ovejas corrieron y se tiraron de un precipicio. 450 de ellos murieron. Los otros hubieran muerto, pero ellos cayeron encima de los cadáveres de los primeros que cayeron, y eso amortiguó su caída y pudieron sobrevivir. Pero te imaginas ser un pastor con 1500 ovejas y los ves tirando por el precipicio. No puedes hacer nada. ¿Cómo lo vas a detener? ¿Te imaginas esa escena? ¿Cómo sucede eso? Una oveja siguiendo al otro sin pensar. Pero ahí es donde van los demás. Eso es lo que yo imagino que sucedió. Estaban corriendo y una oveja miró al otro. Esto no es muy buena idea. Y el otro dijo: yo creo que tiene razón, pero todos lo están haciendo, pues no puede ser tan mal. Vamos. Pero ¿estás tú siguiendo ovejas sobre el precipicio? No puedes estar escuchándole a Él si estás escuchando a ellos. Y la primera decisión que tienes que tomar si quieres ser guiado por el Espíritu Santo es: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Tienes que contestar la pregunta: ¿quién es tu amo? ¿Quién es tu jefe? ¿Quién está encargado? ¿Quién tiene autoridad en tu vida? ¿Quién es el que decide lo que tú vas a hacer? Si tu respuesta es otras personas, no vas a escuchar la voz de Dios. Si tu respuesta es Facebook y Instagram, no vas a saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Si dices horóscopos, la gitana que lee mi mano, las estrellas, nunca vas a saber la voluntad de Dios. Deja de seguir una cultura que no sigue a Dios. Y punto número 2,
tenemos que empezar a escuchar al Espíritu, quien nos habla de parte de Dios. Durante la peregrinación de los hebreos a través del desierto, algo increíble sucedió con esa columna de fuego por día y de fuego por noche y de nubes por día. Los hijos de Israel fueron instruidos de construir lo que llamaron un tabernáculo. Y eso es un templo portátil, un lugar donde podían ofrecer culto y los sacrificios a Dios. Pero cuando era tiempo de marcharse, lo podían empacar y llevar consigo. La Biblia dice que cuando terminaron de construir el tabernáculo, que algo increíble sucedió. Que el Espíritu de Dios, esta columna de fuego y de nubes, descendió sobre el tabernáculo y moró en el lugar más santo. Ahora, en mi imaginación, yo imagino que termina en el tabernáculo y esa columna empieza a convertirse en un remolino. Una combinación de fuego y de nube, todo junto, y se mueve a donde estaba el tabernáculo y ahora el Espíritu moraba en el lugar más santo, entre medio de las alas de los dos querubines del arca del pacto. Y en Éxodo dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Ahora, si tú y yo hubiéramos estado en el desierto en ese día y hubiéramos mirado este milagro acontecer, de ese día en adelante pudiéramos haber apuntado y señalado al tabernáculo diciendo: mi Dios vive ahí. Pero con esa idea en su mente, yo te invito a que tomes tu mano y lo pones sobre tu corazón y repitas conmigo: mi Dios vive aquí. Porque un milagro maravilloso ocurrió en el día que dijiste sí a Cristo. Y eso que el majestuoso Espíritu Santo, el mismo que guió los hijos de Israel por el desierto, descendió y tomó residencia en tu corazón. Y Él ha escogido durante esta época de la historia que nosotros seamos su morada. Y esa fue la promesa de Jesús a sus discípulos en esa noche antes de su crucificación. Él dijo: el Espíritu de verdad vive con ustedes y estará ¿qué? En ustedes. El que me ama obedecerá mi palabra. O sea, el que tiene al Espíritu, el Espíritu lo va a estar transformando para que uno quiera obedecer al Señor. Y dice: mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda en Él. Pues ahora, donde quiera que yo vaya, Él va. Y por eso cuando yo voy a mi trabajo, el lugar de mi trabajo debería ser un mejor lugar. Cuando voy a casa, mi casa debe ser un mejor lugar. Cuando voy a la escuela debe ser un mejor lugar, porque ahí estoy yo y dentro de mí está el Espíritu Santo. Sí, Dios todavía mora y se sienta en su trono en el cielo, pero Él también ha decidido en cada uno de nosotros hacernos su templo y morar en nosotros. Pablo explica: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu Santo habita en vosotros? El Espíritu mora en nosotros. Piensa en las ramificaciones de eso. Que tenemos al Espíritu Santo, el mismo que guió a Israel externamente, ahora guiándonos internamente. Y Él nos guía y Él nos conduce y Él anda con nosotros. Pero pastor, ¿cómo es que nos guía? Eso es lo que quiero saber. Bueno, el Espíritu Santo usa dos herramientas para guiarnos. Dos: el verso y la voz. El verso y la voz. Y en este orden, ¿ok? Primeramente, el verso. El primer herramienta que el Espíritu Santo usa para poder guiarnos es la palabra de Dios. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, dice: tomad también el yelmo de la salvación y, nota, la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra. Ven la coordinación entre la palabra de Dios y la espada de ¿quién? Del Espíritu. Hay una conexión entre la palabra y el Espíritu. Y la palabra de Dios es la herramienta que el Espíritu Santo usa en nuestras vidas para combatir contra el enemigo. Es su herramienta principal de comunicación a nosotros. Y es el lugar principal donde debemos ir para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Él hace su voluntad conocido por medio de su palabra. El salmista escribe: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Por eso les urjo, les ruego que dejan que la palabra de Dios sea más importante que la palabra de la sociedad. Que lo que dice Dios sea más importante de lo que dice la sociedad. Porque hay muchas voces que están diciendo que tú no vales nada. Pero la palabra de Dios dice: oh, para Dios vales tanto y Él te atesora. En el mundo hay muchas voces que te dicen: adelante, hágalo. No das nada malo, no te va a herir. Pero la palabra de Dios dice: hay un camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Hay muchas voces que dicen: no hay un Dios. Y si hay un Dios, Él no se preocupa de nosotros. Pero la palabra de Dios dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. La gran decisión que tenemos que nosotros tomar, a pesar de nuestra edad, es que voy a hacer la palabra de Dios más importante que la opinión o las ideas del mundo. Y yo te puedo dar testimonio que la Biblia no solamente nos inspira, pero es increíblemente práctico también.
La palabra de Dios nos ayuda a hacer decisiones cotidianas. Sí, habla de las cosas como nuestra identidad y nuestro destino y la salvación, pero también nos habla acerca de relaciones. Nos habla acerca de cómo llevar con nuestros vecinos. Nos habla de cómo conducir nuestros negocios. Es muy práctico. Y la Biblia está lleno de consejos prácticos. Y mi oración es que nosotros salgamos de aquí diciendo: es más importante lo que dice la palabra de Dios que lo que dice el mundo. Me importa más lo que dice la palabra de Dios de lo que dice que hace estrategias para negocio. Me importa más lo que dice Dios aquí de lo que dice mis libros de ciencia o de lo que sea, filosofía. Dios habla primeramente por medio del verso. Y de vez en cuando, después que Él divulga y demuestra y comunica su voluntad por medio de la Biblia, a veces Él supla eso con una voz. Una voz puede ser el consejo de un líder espiritual, de un amigo cristiano, de una persona que se interesa en ti, que te está dando consejo y está confirmando lo que tú sabes que la Biblia dice. Esa voz puede ser algo de la naturaleza, porque la Biblia dice que los cielos nos hablan, nos afirman de la presencia de Dios, del poder de Dios, y quizás Dios use algo de la naturaleza para confirmar lo que te está diciendo. A veces esa voz puede ser solamente algo dentro de ti que tú sabes, porque tu hombre interior ha sido moldeado por tu lectura bíblica, y ahora tu conciencia ha sido moldeado para que ya estás pensando como Cristo, y tú dices: yo sé que eso es lo correcto en hacer. Déjame darles un ejemplo. El libro de Hechos está lleno de oportunidades y ejemplos de cómo el Espíritu Santo habló a sus siervos para darles dirección. Y este ejemplo es la iglesia de Antioquía. Estaban orando y pidiendo a Dios porque querían enviar misioneros para llevar el evangelio a los gentiles. Y leemos aquí en Hechos 13, dice: mientras ministraban al Señor y ayunaban, pues estaban ellos ministrando al Señor, ¿ok? Orando, alabándole, ayunándole, ¿ok? Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que lo que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Pues aquí miramos un ejemplo que ellos estaban ayunando, ministrando al Señor, adorándole, todo. Y el Espíritu Santo les habló. ¿Cómo? Escucharon ellos una voz audible que dijo: envíame a Pablo y a Silas. No sé. O Dios le dio una palabra a uno de ellos, o la misma palabra a dos de ellos que dijeron: tenemos esto en nuestro corazón, que Dios quiere hacer lo siguiente. No sé. O Dios hizo que las nubes se tomaran forma y dijo: apártenme Bernabé y Pablo. No sé. Pero lo que sí sé es que ellos recibieron una palabra de Dios, escucharon su voz de alguna manera y entonces lo obedecieron. Y también sé esto,
que Dios nos habla a nosotros. Él no nos ha enviado en esta jornada, este viaje cristiano, solos, sino con nosotros ha enviado al Espíritu Santo para hablarnos y conducirnos y guiarnos. Y mientras yo estoy creciendo en mi relación con Dios, leyendo su Biblia, obedeciendo lo que su Biblia dice, voy a aprender a discernir su voz de las demás voces. Jesús dijo, las ovejas oyen su voz. Y es algo que no puedo yo explicar, pero nosotros que tenemos hijos sabemos cómo es. Puedes llevar todos tus niños al parque y ahí están jugando con un montón de chamacos, ¿verdad? Y uno de los suyos se resbala y cae y empieza a llorar y tú dices, ¡oh! Y ya sabes que es el tuyo, porque tú sabes su llanto, su grito, aunque hay un montón de güeyes. Y sugiero que lo mismo sucede mientras nosotros estamos desarrollando esta relación con Dios. Empezamos a poder distinguir su voz de todas las demás voces que nos rodean. Pero tienen que saber, tenemos un amigo fiel, el Espíritu Santo, que ha tomado el ministerio de parte de la Trinidad de ayudarnos a través de esta vida y de guiarnos en haciendo decisiones. Y Él usará todo y a todos para asegurar que lleguemos a casa sanos y salvos. Pues ¿cómo se mira esto prácticamente, pastor? Y eso es andar en el Espíritu. Es andar con esa conciencia, con esa línea de comunicación siempre abierto con Dios. Estamos en el libro Romanos, ¿verdad? Pues volteemos ahí. Ok. Por fin llegamos a Romanos, pastor. Pensé que se te olvidó. Mira Romanos 8 y nos quedamos en el verso 5, ¿ok? En versos 1 al 4 dice que no hay condenación por los que están en Cristo Jesús. Aquellos que estamos andando no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Que si estamos andando en el Espíritu, ya no estamos nosotros cumpliendo los deseos de la carne. Pero ¿cómo se hace? Verso 5. Porque los que viven conforme a la carne, ¿qué? Ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, y esto es solo inferido, pero ponen la mente en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Verso 6. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, sino pues ni siquiera puede hacerlo. Notan aquí, mira la pantalla, mira esta repetición. Y siempre digo que Dios no se repite porque es tartamudo o algo. Él repite para énfasis. Y 5 veces en 3 versos habla de poniendo nuestra mente en las cosas de Dios. Pero ¿qué significa eso? Significa que tengo que memorizar escritura, que tengo que... No. La idea de poner tu mente significa ser consciente.
de andar en esta constante comunión, de siempre tener en la mente y meditando en el Espíritu Santo. Mientras tú estás yendo diciendo, ok, Señor, ¿es esta oportunidad que se me está brindando de ti o no? O de decir, Señor, tú estás en lo siguiente, en esta aventura o no. Señor, ¿quieres que yo tome esta calle, vaya en esta dirección o no? Y de vivir nuestras vidas, cada paso, cada momento, solo con la conciencia que el Señor anda con nosotros. Y de estar consultándole para su guianza, su dirección. Y en cada decisión, en cada encrucijada, de reconocerle a Él y escucharle a Él y preguntarle, Señor, ¿voy a la derecha o voy a la izquierda? El autor de Proverbios dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. La mayoría siempre terminamos con el verso 5, ¿verdad? Y lo dejamos ahí. Confía en el Señor. Bueno, yo no sé si eso es del Señor, no, pero voy a confiar en el Señor y Él lo va a hacer que todo. No. Él dice, confía en el Señor, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él mostrará el cual camino debes tomar. Nuestra relación es exactamente eso, una relación. Y su invitación es tan claro. Y dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, dice el Señor. Me encanta eso. Platiquemos. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Es una relación. Pues andar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, es llevar esa comunicación constante. Yo recuerdo cuando los míos eran pequeños, nosotros cuando salíamos de viaje, siempre orábamos en el carro. Y Emily siempre empezaba, pues los niños y yo terminaba la oración. Y no sé a dónde íbamos, pero Emily oró que nos protegiera en el camino, que Dios cuídanos, etcétera, etcétera. Y después dice, ok, y Steven oró y después Sofía oró. Y Elia estaba demasiado pequeña entonces. Pero cuando Sofía concluyó su oración, y dice, eso pido en el nombre de Jesús, amén. Ahora Dios, aquí te paso a papi. Como si estuviera pasando el teléfono, ¿verdad? Y yo dije, qué suave. De pensar en la oración así tan naturalmente como platicar en el teléfono. Con un amigo, con un ser querido. Y eso es lo que Pablo nos instruye. Dice, orad sin cesar. Y no está hablando de ir por la vida y de, Padre nuestro que estás en los cielos, lo siento. No. Dice, solo tenga esa línea de comunicación abierta. Oh, gracias, Señor, que no atropellé a esa persona. Eso fue cerca. Oh, Señor, por cierto, esto, lo otro. Y solo andar como una conversación, como si anduvieras con Él. Andad en el Espíritu. Caminar con Él. Es una conversación. Pablo lo llama andando en el Espíritu. Jesús hablaba de esto en Juan 15 como permaneciendo en Él. Si permanecemos en Él, Él permanece con nosotros y nos da sabiduría cuando lo necesitamos. Una vez yo traté de dar dirección a mi esposa
íbamos a alguna casa, alguna fiesta, no me acuerdo. Y estábamos siguiendo los mapas, la dirección en el teléfono. Pero yo pensé, ok, voy a apagar el volumen y yo le voy a decirle a ella poco a poco. Y cuando llegamos a, ok, hay que voltear aquí y hay que voltear allá. Y no le decía antes, sino esperaba hasta el momento. Y no le gustó. Ya se había acostumbrado a tener todo el mapa enfrente y saber, ok, yo voy a tener que cruzar a mano izquierda, pues tengo que ponerme de este lado para poder hacer eso. No le gustó que yo esperaba hasta el último momento. Y ella insistió, no, póngame el teléfono para que yo lo mire. Yo, no, eso es buen entrenamiento. Para que aprendes a andar en el espíritu, que cuando te dice hacer algo, lo haces, ¿verdad? Y me dijo, pero tú no eres el espíritu. Pues buen punto, le di el teléfono. Pero Dios no lo hace así. Él nos dice paso a paso. Porque desea que nosotros nunca quebremos esa comunión, esa comunicación con Él, sino que andemos en el Espíritu, hablando, buscando, pidiendo. Recuerda, la palabra dice que su palabra es una lámpara. ¿A qué? A nuestros pies. No alumbra todo el camino, sino vemos lo que va a ser el próximo paso a veces. Y eso es todo. Pues lo que quiero que miremos es que así como la tierra prometida era donde esa columna guiaba a los hijos de Israel, el Espíritu Santo nos quiere conducir a una vida de abundancia. Y entramos a esa tierra, a la vida abundante, cuando nosotros estamos escuchando la voz de Dios que nos muestre y nos dice dónde ir. Isaías habla de ello de esta manera, dice, tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Pues toda decisión, llévalo al tribunal del cielo. Y como a David, podemos pedir a Dios, inclina tu oído para escucharme, Señor. Pero espere que Dios te hable antes que actúes. Sé paciente. Monitorea tus impulsos. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Y si alguna vez sientes una resistencia en tu corazón, obedézcalo. Pregúntele a Dios. Porque el enemigo más que cualquier cosa le encantaría hacer que vayas por el camino equivocado, de resbalarte y que caigas en una zanja. Pero esa es la gran idea. Dios quiere guiarnos y me guiará. Pero yo tengo que hacerle a Él la voz autoritativa de mi vida. Decir, Señor, a ti voy a seguir. No a mis deseos, no a los costumbres y las cosas del mundo. A ti voy a seguir. Y si vamos con esa disposición, créeme, Dios te guiará. Y ahora sabes por qué es tan fácil ser distraído de leer tu Biblia. Porque esta es la forma primordial que Dios comunica su voluntad.
es por medio del verso. La voz lo usa para confirmar, para suplementar, pero nunca para reemplazar. Y nunca va a contradecir lo que está aquí. Yo sé que no es cristiano, pero el Señor me dijo que me casara con él. No. Nunca va a contradecir su palabra. Pero el enemigo va a hacer lo posible para alejarnos de este libro. Porque él sabe que esta palabra es una palabra viva y eficaz. Y que va a transformar tu vida, pues él va a hacer lo posible para alejarte de ello. Pues te comprometerás que cada día escuchar lo que dice el verso. Y puedes pedir que te dé la voz, pero si lo que dice el verso es lo que yo voy a hacer. Hay una historia de un hombre pobre que vivía al oriente de Europa en los 1900, los primeros 1905, 1906. Y él quería una mejor vida para él y su familia, pues ahorró todo su dinero para comprar un boleto de tercera clase en un barco de vapor que iba a Nueva York. Su plan era ir a Nueva York, encontrar un trabajo, ahorrar dinero y enviar para traer su familia a estar con él. Pero cuando él por fin tenía el dinero y compró el boleto, gastó todo el dinero en el boleto. Y solo tenía lo suficiente para comprar 12 días de raciones de comida, de queso duro y galletas. Y en eso iba él a sobrevivir los 12 días del viaje. Cada día en el barco, él miraba a la gente entrando en el comedor para gozarse de estas comidas deliciosas que él miraba por la ventana. Y él descendía a su cuarto y comía su ración de queso duro y galletas. En el último día del viaje, él estaba en la parte de afuera del barco mientras ellos entraban al puerto de Nueva York, admirando la Estatua de la Libertad. Y uno de los mozos que trabajaba en el barco lo vio y se arrimó a él y dice: no quiero ser un metiche, ¿ok? Pero yo no te he visto en el comedor. Y el hombre explicó que no tenía mucho dinero, pues se ha estado sobreviviendo en estas galletas y queso duro. Y el mozo quedó viéndolo sorprendido y dice: ¿no sabías que con el precio del boleto venía incluido 3 comidas diarios? Y todos los días te poníamos un lugar, pero nadie jamás llegaba. Hijos de Dios, Dios te ha preparado un lugar en su mesa para nutrirte, para cuidar de ti. No piensas que tienes que pasar por esta vida dependiendo de tus propios recursos. Él andará contigo. Él te guiará paso a paso por medio del verso y a veces su voz, porque Él es un buen pastor. Y Señor, ayúdanos a ser sensitivos y sabios, sensitivos a los pequeños
empujones que tu espíritu nos da, de cómo Él quiere guiarnos en los caminos que tú has diseñado para nosotros. Y que nosotros tengamos esa sensitividad de lo que tu espíritu nos está mostrando hacer. Y segundo, denos sabiduría para discernir su voz de las demás voces, de las voces de mi cultura o del mundo, las voces de mi carne, mi propia voz. Pues denos sensitividad y sabiduría para poder andar en tu espíritu, porque entendemos que esa es la clave para que nosotros podamos vivir victoriosamente sobre el pecado. No está en más reglas, no está en mi propia determinación, sino se encuentra en rindiéndome y entregándome a ti y dejando, Señor, que tú vivas por medio de mí. Sigue aclarando esta verdad a cada uno de nosotros esta semana. Y que cada uno de nosotros andemos en el Espíritu, en esa constante comunión con Él. Denos oídos para oír lo que Espíritu nos quiere decir. Ahora, Señor, te alabamos en canción y te damos gracias por darnos este don del Espíritu, que no nos has dejado huérfanos, no nos has abandonado, sino dejaste tu ayuda que está con nosotros y siempre estará en nosotros, para guiarnos y fortalecernos en esta vida. En tu santo y precioso nombre oramos. Amén y amén. En la noche en que Jesús fue traicionado, Él se juntó con sus discípulos en el aposento alto para una última Pascua, una última comida con ellos. El Señor sabía lo que le esperaba y Él tomó esa oportunidad para compartir con ellos algunas últimas palabras antes de dejarlos. Y eso es la parte donde nosotros estudiamos la semana pasada, en donde Él habla tanto acerca del Espíritu Santo. Porque ellos estaban entrando en un nuevo pacto, en un nuevo tiempo de la historia. Antes de eso, el Espíritu Santo se presentaba. Y aún dice la Biblia en ciertas situaciones que el Espíritu venía sobre personas como David y como Sansón, pero entonces se iba. Nunca tomaba residencia, no quedaba con el individuo, solo venía en momentos y se iba, venía y se iba. Pero Jesús dijo que cuando yo me vaya no los dejaré huérfanos, dijo a sus discípulos, pero yo enviaré una ayuda que estará con ustedes y estará en ustedes.
Pues nosotros, como iglesia, en esta era de la iglesia, por los últimos 2000 años, tenemos un privilegio que los santos de la antigüedad nunca tuvieron. Porque podemos mirar con asombro, wow, una columna de fuego por día y de noche, y de nubes por día, qué increíble, y pensamos qué maravilla. Pero tenemos algo superior, y eso que el Espíritu está en nosotros, no solamente guiándonos, pero fortaleciéndonos en el proceso para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo aquí. Porque cualquier vez que nosotros miramos a través de la Biblia, cuando un nuevo era comenzaba, un nuevo pacto llamamos, un nuevo pacto con su pueblo, con la iglesia, lo que sea, siempre había un señal. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham de que voy a ser una nación de tus descendientes, dijo, el señal será la circuncisión. Cuando Dios hizo el pacto con Moisés, allí en el monte de Sinaí, dijo, la señal, la cosa que te recordará y mostrará al mundo que tenemos una relación especial, será que guardarán el sábado. Y ahora Jesús dice, esto va a ser el señal del nuevo pacto, que van a recordar mi sacrificio por medio de comiendo el pan, de cómo derramé mi sangre por medio tomando el jugo. Y será un recordatorio que estamos en un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto donde el Espíritu Santo mora en nosotros. El autor de Hebreos dice, es un mucho mejor pacto. Pues Señor, te damos gracias por este nuevo pacto. Y aquí tenemos en nuestras manos los símbolos del señal del pacto. Pero así como siempre hubo un símbolo, había un sacrificio. Y tú te sacrificaste a ti mismo para establecer este nuevo pacto, dando tu cuerpo en rescate de la nuestra. Y comemos este pan en memoria de ti. Comamos el pan. Y curiosamente, con casi todos los pactos se sellaba en tomando de la copa. Y así es como Dios selló este pacto, con esta copa que simboliza su sangre derramada en amor por nosotros. Probad y ved que el Señor es bueno. Y todos dijeron amén. Bueno, que Dios les bendiga, que tengan una fabulosa semana. Y un consejo: anden en el Espíritu.